Que el Señor les bendiga a todos, queridos hermanos y amigos que en este momento están con nosotros aquí en esta sintonía, mensajes de amor para salvación, en su espacio Momentos con Dios. Nos gozamos delante de la presencia de Dios en este momento porque sabemos que es Dios el que merece toda la honra, es Dios el que merece toda la gloria, y que todo lo que estamos haciendo lo hacemos solamente para honrar a Dios. Lo hacemos para glorificar el sagrado nombre de nuestro Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo, en cualquier lugar del mundo. Todos nuestros hermanos que están con nosotros en este momento, escuchando este mensaje, escuchando esta sintonía. Sabemos que todos los días podemos nutrirnos, podemos edificarnos con la palabra de nuestro Dios. Y por eso aquellos que apartan este tiempo, aquellos que apartan este lugar para poder escuchar palabra de Dios, están aprovechando bien el tiempo. Están edificándose con la palabra de Dios. Esto es algo muy importante que tenemos nosotros que considerar porque Jesucristo nos enseña que tenemos que buscar de su palabra. Tenemos que buscar de su escritura porque en ella vamos a encontrar la vida eterna. Qué bueno que estén con nosotros en este momento. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Dios les bendiga grandemente. Saludamos a nuestro hermano Jorge Pérez, a toda su familia, a nuestro hermano José y a todos aquellos que están haciendo posible que esta emisora pueda llegar a muchos lugares del mundo. Mi nombre es Wilson Viloria y en este momento quiero compartir contigo y con todos los que me escuchan un mensaje de la palabra de nuestro Dios allí en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, allí vamos a estar estudiando en el día de hoy. Obviamente vamos a mirar una primera parte. Van a ser 2 estudios que vamos a estar considerando aquí en Juan capítulo 17. 2 o 3 estudios, no sé cuánto nos vamos a tomar, pero me gustaría que hiciéramos algunas cosas importantes o algunas observaciones en este capítulo, porque es un capítulo muy importante, tiene que ver con la oración de Jesucristo por sus discípulos. Hartas cosas importantes que podemos aprender en este pasaje. Entonces les invito para que abra su Biblia, por favor, y pueda conmigo leer, pueda conmigo escudriñar este precioso capítulo que está cargado de mucha enseñanza para nosotros. Me gustaría que usted pueda leerlo en su casa después. Yo sé que ha leído mucho Juan capítulo 17, no vamos a leer todo el capítulo. Vamos a estar haciendo algunas observaciones primeramente de este capítulo. Dice el versículo 1, Juan capítulo 17, versículo 1 dice: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Allí encontramos la oración de Jesús. Una de las actitudes importantes que nosotros encontramos en la vida de Jesús es que Jesucristo fue un hombre de oración. Jesucristo fue un hombre que siempre estuvo dependiendo del Padre. Y la actitud de Jesús, fíjese, Jesucristo, después de dar un gran discurso, allí en el capítulo 13, capítulo 14, 15 y 16, Jesucristo ahora va a orar por sus discípulos al Padre. Pero fíjate, dice el versículo 1, y levantando los ojos al cielo. Jesucristo sabe que todo el propósito tiene que cumplirse y que todo lo que Él va a decir y hacer tiene que ser de acuerdo a la voluntad de su Padre. Él vino a sujetarse al Padre. Y qué actitud tan maravillosa de este gran Maestro, de Jesucristo. Uno que siendo Dios, uno que era igual al Padre, fíjese la actitud de uno que vino a humillarse, a postrarse, uno que vino a rebajarse. Dice el pasaje que alzó los ojos al Padre.
¿Para qué? Para orar por sus discípulos. Esta es la actitud de un buen pastor. Esta es la actitud de un buen pastor. Fíjese, no solamente Jesucristo estuvo enseñándole a sus discípulos durante todo su ministerio, no solamente compartió la voluntad del Padre, porque los apóstoles estuvieron con él durante todo su ministerio. Jesucristo los capacitó, Jesucristo les enseñó, les mostró, les guió. Pero algo muy importante, una actitud muy buena de un buen pastor, de Jesucristo en este caso, es lo que Él está haciendo por ellos. No solamente les enseña, también Jesucristo ora por sus discípulos. Esa es una lección muy, muy importante. Solamente mirando el capítulo 17, versículo 1, automáticamente nosotros vamos a entender cuál es la actitud de un buen pastor, cuál es la actitud de un buen líder. No solamente hay que enseñar, no solamente hay que transmitir el conocimiento, no solamente hay que entregar lo que Dios nos da, también es muy importante que estemos orando por todas aquellas personas, por todos aquellos hermanos a quienes estamos enseñando, a quienes estamos guiando, a quienes estamos instruyendo por medio de la palabra del Señor. Es una gran lección. No solo debemos enseñar el Evangelio, también debemos orar por esas personas. Y esto es lo que Jesucristo va a hacer. En este momento Jesucristo va a orar por esos discípulos que estuvieron con Él durante todo su ministerio y que luego, después de que Él subiese a la diestra del Padre, estos discípulos iban a quedar con una gran responsabilidad que Jesucristo iba a entregar por ellos y por eso le iba a entregar a ellos y por eso era importante que la oración de Jesucristo fuese hacia ellos por la gran responsabilidad que Jesucristo estaba delegando en ellos. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones. Por ejemplo, cosas que observamos en el capítulo 17, me gustaría que miráramos este capítulo, pero que también hiciéramos observaciones. Por ejemplo, lo que observamos en el capítulo 17 es que la segunda persona de la Trinidad, escucha muy bien, querido hermano y hermana y amigo y todos los que nos escuchan, el mismo que dijo, yo soy el buen pastor, capítulo 10, habla de esto, ¿verdad? Juan capítulo 10. El mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11. El mismo que dijo, yo soy la puerta, capítulo 10, capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera. El mismo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14, versículo 6. El mismo que se proclamó yo soy, fíjate, este mismo va a orarle al Padre. En pocas palabras, Dios el Hijo va a orarle a Dios el Padre. O sea que Jesucristo aquí está revelando lo que en ese momento había en su corazón, cuando iba camino a la cruz. Todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba sucediendo en lo profundo de su corazón, Jesucristo lo va a revelar. Miremos esto porque es muy importante, hermanos. Es muy importante. Si la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, fíjate, si el Hijo de Dios necesitaba orar, si el Hijo de Dios necesitaba rogar, si necesitaba suplicar y colocar peticiones al Padre, si Jesús necesitó depender de la oración, siendo la segunda persona de la deidad, ¿qué queda de mí? ¿Qué queda de mí, hermano, hermana? ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar a nuestro Padre para suplicarle a nuestro Padre Celestial? Fíjate que a veces no consideramos esto.
Fíjate que a veces pensamos que no necesitamos del Padre, que no necesitamos de Él, de su ayuda, de su mano poderosa. Pero Jesucristo mismo nos está dando una gran lección aquí en este capítulo. Jesucristo mismo, siendo la segunda persona de la Trinidad, de la Deidad, Jesucristo vio la necesidad de orar al Padre Celestial. Jesucristo dependía del Padre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos depender del Padre todos los días de nuestra vida? ¿Cuánto más nosotros necesitamos depender del Padre en cada instante, en cada momento, sabiendo, hermanos, que nuestra vida espiritual es una vida de lucha y de batalla, donde necesitamos constantemente estar en contacto con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios? Él conoce nuestra vida, conoce nuestras situaciones, pero Él quiere que tú y que yo podamos derramar nuestras vidas, derramar nuestras peticiones delante de Él por medio de la oración. Déjame decirte algo muy importante, hermano. Lo más probable que el desánimo, lo más probable que la falta de compromiso de algunos hermanos, de muchos hermanos a través del mundo entero, lo más probable es que el poco crecimiento espiritual en la familia, el poco crecimiento espiritual en la iglesia, el poco crecimiento espiritual en el matrimonio, el poco crecimiento espiritual en la vida personal, en pocas palabras, no va a haber crecimiento espiritual si no oramos y si no suplicamos al Dios Todopoderoso de los cielos. Eso es lo que pasa a veces en nuestra vida, porque nos desconectamos con Dios, porque queremos vivir nuestra vida aparte, porque queremos hacer nuestro rancho aparte y nos olvidamos que tenemos que estar asidos de la mano poderosa de Dios para que mi familia crezca, para que la iglesia crezca, para que mi matrimonio crezca, para que mi vida personal crezca espiritualmente. Necesitamos estar en comunicación con nuestro Dios por medio de la oración. Necesitamos orar, necesitamos suplicarle al Padre. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más tú y cuánto más yo necesitamos hacerlo? Jesús ya dijo, acuérdate de lo que dice Juan capítulo 14, versículo 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. ¿Por qué no pedirle al Padre, hermanos? ¿Por qué no pedirle a ese Dios todopoderoso que está dispuesto a escucharte? Acuérdate de lo que dice Isaías capítulo 59. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto a mirarte, a escuchar tus peticiones, tus súplicas, tus necesidades, tus agradecimientos, tus congojas. Él está dispuesto a escucharte todos los días de tu vida, todos los días de mi vida. Clama a mí y yo te responderé. Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo recibiréis. ¿Por qué no pedir? ¿Por qué no pedir a Dios? ¿Por qué no aprovechar esa maravillosa oportunidad? ¿Sabe que una de las cosas importantes que Jesús tenía clara es que Jesús sabía que podía pedirle al Padre sabiendo que el Padre le iba a contestar sus peticiones conforme a su voluntad? Eso lo tenía claro y seguro nuestro Señor Jesucristo. No dejes de pedirle, no dejes de suplicarle, no dejes de usar todas estas bendiciones que Él nos está brindando. Aprovechemos estas bendiciones, queridos hermanos. Aprovechemos la oportunidad de poder estar cerca del Padre, de poder estar con Él, de poder usar todas las fuentes, todo lo que Él nos ha dado, para que podamos de esta manera disfrutar de la compañía maravillosa y poderosa de nuestro Señor. Ahora bien, Jesús nos va a enseñar a orar al Padre. Estamos haciendo observaciones
solamente en este capítulo. Más adelante vamos a detallar quizás en este mismo programa o en el próximo. Vamos a meternos de lleno con el capítulo, pero fíjate, Jesús nos va a enseñar a orar al Padre. Jesús va a hacer 4 peticiones. Jesucristo va a hacer 4 peticiones al Padre. Obsérvala conmigo. Capítulo 17, fíjate, versículo 11 al 15. Versículo 11 al 15. La primera petición que encontramos que Jesucristo va a hacer al Padre es la siguiente, dice la palabra. Juan capítulo 17, versículo 11 al 15 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego por ellos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjate, ¿cuál es la petición que Jesucristo va a hacer al Padre? Versículo 11 al 15. Sencillo, querido hermano, si tú observas allí el pasaje, versículo 11, a los que me has dado, guárdalos. Versículo 11, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Fíjate, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿De qué? Del mal. ¿Cuál es la primera petición que Jesucristo va a hacer al Padre? Guárdalos del mal. Jesucristo va a rogar al Padre, va a pedir por sus discípulos. Y la petición que Jesucristo va a hacer al Padre antes de ir a la cruz es: guárdalos del mal. Número 1. Número 2. Versículo 16 al versículo 19. Versículo 16 al versículo 19 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjate, ¿cuál es la segunda petición que Jesucristo va a hacer al Padre? ¿Cuál es la segunda petición que Jesucristo va a hacer al Padre? Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Versículo 19 termina diciendo la última parte: para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo va a orar al Padre no solamente para que los guarde del mal. Jesucristo va a orar al Padre para que los santifique en tu verdad. Número 3. ¿Cuál es la tercera petición que Jesucristo va a hacer al Padre? Obsérvalo conmigo, versículo 20 al versículo 23 dice la palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, fíjate, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Fíjate, ¿cuál es la tercera petición que Jesucristo va a hacer al Padre? Si tú observas allí, querido hermano, si tú observas, el versículo 21 dice, para que todos sean uno. Última parte del versículo 21, que también ellos sean uno en nosotros. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesucristo va a orar al Padre. ¿Para qué? Para que ellos sean uno, dice, como nosotros somos uno. Para que sean unos como nosotros somos uno. O sea, Jesucristo va a orar al Padre para que los guarde del mal. Jesucristo va a orar al Padre para que los santifique en tu verdad. Jesucristo va a orar al Padre para que ellos sean uno, como Él y el Padre eran uno. Qué interesante, ¿verdad? Y la cuarta petición que podemos observar aquí en el capítulo 17 de Juan, la encontramos en el versículo 24. Fíjate lo que dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Esa es la cuarta petición. Donde yo esté, que ellos estén conmigo. Qué interesante. Qué interesante lo que podemos observar y lo que podemos aprender en este precioso pasaje que está lleno y cargado de muchas enseñanzas para nosotros. 4 peticiones. Jesucristo va a ser al Padre: guárdalos del mal, santifícalos en tu verdad, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Donde yo esté, ellos estén conmigo. Ahora, observa esto, querido hermano y hermana que nos escuchas en este momento. Fíjate, ¿cómo Jesucristo describe a las personas por las que Él va a orar? Pregunto nuevamente, ¿cómo Jesucristo describe a las personas por las que Él va a orar? Según el versículo 6, fíjate, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran, y tú me los distes, y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Versículo 10 al 12. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Fíjate, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Fíjate, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado. Así los ha llamado, así los llamaba Jesucristo. Así los describía Jesucristo. Tuyos son, tuyos eran, tú me los entregaste, son tuyos y tú me los diste. A los que me has dado, versículo 11. Versículo 12, a los que me diste. Versículo 24, aquellos que me has dado. Fíjate, así lo describe Jesucristo. Tuyos eran y tú me los diste. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que nosotros, en pocas palabras, querido hermano y querida hermana que nos escucha, jóvenes, jovencitas, todos los que en este momento estamos escuchando este programa, déjame decirte, nosotros éramos del Padre
Y Él, como un obsequio, nos dio a la persona de Jesucristo. Nos dio a la persona de Jesucristo. Es interesante. Estamos hablando de un Padre dadivoso. Fíjate. Si miramos y observamos lo que el pasaje nos está mostrando, el Padre no solo le dio al Hijo los discípulos, según el capítulo 17, versículo 2, hay otra cosa más que el Padre le dio al Hijo. Versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjate, el Padre también le dio al Hijo toda potestad. El Padre le dio al Hijo toda autoridad sobre toda carne. Interesante. Y si tú observas también el versículo 8, fíjate, porque las palabras que me diste les he dado. O sea que no solamente le dio al Hijo los discípulos, no solamente le dio al Hijo toda autoridad, toda potestad sobre toda carne. Según el versículo 8 también el Padre le dio al Hijo las palabras. Porque las palabras que me diste. O sea que el Padre entregó al Hijo su palabra. Y si miras el versículo 22, allí mismo, si miras el versículo 22, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste. No solamente le dio al Hijo sus discípulos, no solamente le dio al Hijo toda autoridad sobre toda carne, no solamente le dio las palabras, no solamente, también dice el versículo 22, la gloria que me diste. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Por qué hago todas estas observaciones en el pasaje? Porque es muy importante que detallemos cada cosa en este capítulo. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos a un Padre totalmente generoso. Un Padre que siempre está dando. ¿Lo puedes observar? Un Padre que siempre está dando. Un Padre que siempre está entregando. Te doy mis discípulos. Te doy toda autoridad sobre toda carne. Te doy mi palabra. Te doy mi gloria. La gloria que me diste. Un Padre completamente generoso. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que servimos. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso que nunca se cansa de darnos. Un Dios que siempre tiene su mano extendida. Isaías 59, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Siempre la mano de Jehová está allí para darte, hermanos. A veces no recibimos. A veces no obtenemos las cosas simplemente porque no las estamos tomando. Pero Dios te las está dando. Dios está entregando. Dios le entregó al Hijo todo. Y Dios te quiere dar todo por medio de Jesucristo. Tú tienes que aceptarlo. Un Padre que está dando, que siempre está entregando. Un Padre completamente generoso. Este es el Padre. Ahora bien, si hablamos del Hijo, escucha bien, hermano, si hablamos del Hijo, también el Hijo va a dar. Fíjate. Ahora el Hijo en el versículo 2, Juan 17:2 dice, como les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le distes. Fíjate, el Padre le da a los discípulos al Hijo y Cristo, ¿qué es lo que hace? Les da vida eterna, les da vida en abundancia a los discípulos. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea que Jesucristo también está dando. ¿Y qué está dando Jesucristo? Vida eterna. Vida en abundancia. Fíjate. Versículo 8. Jesucristo recibió la palabra
del Padre, y esa misma palabra que Jesucristo recibió del Padre la está entregando a sus discípulos. Qué maravilloso, ¿verdad? Sus discípulos están recibiendo también esa palabra. Jesucristo también está dando. Versículo 22, obsérvalo conmigo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Y esa gloria tiene que ver con qué? Esa gloria tiene que ver con esa unidad de ser uno con ellos. Para que sean uno, así como tu Padre en mí y yo en ti. La gloria que me diste yo les he dado. También tenemos a un Jesucristo generoso. En estos pasajes, tanto el corazón del Padre como el corazón del Hijo son totalmente generosos. Tenemos un Padre generoso, tenemos un Hijo generoso, sin egoísmo. Siempre están dando, siempre están ofreciendo, siempre tienen algo que entregar para nosotros. Mi pregunta en este momento, querido hermano y querida hermana, es: si Dios nos ha dado tanto, si Jesucristo nos ha dado tanto, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar por ellos? ¿Qué le vamos a dar nosotros a ellos? ¿Cree usted que tenemos algo que ofrecer? Quizás usted puede decir, no, pero ¿qué voy a ofrecer yo si yo no tengo nada? Déjame decirte que tienes mucho para dar. Tienes mucho para entregar, querido hermano. ¿Sabes por qué? Porque tienes una vida limpia, una vida santificada, una vida purificada que Dios lo ha hecho para que te entregues con devoción, con entrega, con compromiso, con consagración, con santidad delante de Él, para que le sirvas, para que le honres. A veces pensamos que no tenemos nada para dar al Señor. A veces pensamos que no tenemos nada que entregar, nada que ofrecer. Y lo único que Dios nos está pidiendo es nuestra vida en sacrificio, en olor fragante delante de Él. Una vida dedicada al servicio de Dios, donde tenemos que amarle, donde tenemos que respetarle, donde tenemos que servirle, donde tenemos que exaltar el nombre de Dios con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos. Dios espera mucho de ti, Dios espera mucho de mí. Tenemos mucho que ofrecer, tenemos mucho que dar. Y eso es lo que Dios está esperando de tu vida. Eso es lo que Dios está esperando de mi vida. Dios espera que nos entreguemos así como Él entregó a su Hijo por nosotros. ¿Estarías dispuestos a dar tu vida por el Señor? Porque muchos lo hicieron. Muchos entregaron su vida por el Señor. Muchos estuvieron dispuestos a morir por causa de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Corintios: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo sabía qué era lo que significaba, o qué significaba que Cristo, que el Padre ya habían entregado y entregaban todo por nosotros. Y Pablo lo tenía claro, porque Pablo también entregó su vida. Y muchos hermanos en la iglesia primitiva entregaron su vida. ¿Y tú? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a entregar? Entonces, en este momento Jesús va a orar por aquellos que el Padre le dio a sus discípulos. Otra característica de aquellos por los que Jesús va a orar, fíjate, se encuentra allí versículo 6, una característica muy importante de estos discípulos porque Jesucristo va a orar. Versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Qué interesante, ¿no? Qué importante es entender que estos discípulos por quien Jesucristo iba a orar habían guardado la palabra que Jesucristo les había dado. Palabra que Jesucristo había recibido del Padre. Muy importante guardar la palabra del Padre. Versículo 7, el versículo 8, fíjate, otra característica importante que podemos encontrar
allí en el mismo pasaje, versículos 7 y 8 de Juan capítulo 17, dice la Biblia, versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué interesante. O sea que son personas que tienen conocimiento, que tienen entendimiento de qué. Tienen conocimiento y tienen entendimiento de que Jesucristo viene de Dios. Saben que Jesús es el Cristo. Saben que Jesús es el Hijo de Dios. Lo saben. Saben que Cristo es el Mesías. Ellos tienen conocimiento completo de dónde viene, de quién es y hacia dónde va Jesucristo. Ellos tienen clara la película, pero muy, muy clara. Eso dice el versículo 7. Ahora han conocido, tienen conocimiento, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hermano, no vamos a conocer al Padre. Hermano, no vamos a conocer a Jesucristo hasta que no estemos dispuestos a recibir y a vivir la palabra de Él. Hay gente que no conoce a Jehová. Hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que no conoce a Jesucristo por una simple razón. ¿Sabe por qué? Porque no estamos recibiendo y porque no estamos poniendo por obra la palabra que el Padre quiere que nosotros conozcamos. La palabra que Jesucristo nos ha entregado. Cuán importante es oír su palabra. Cuán importante es guardar su palabra. Esto nos abre el entendimiento. Esto nos muestra y nos enseña realmente quién es Jesucristo, quién es el Padre. Si no hacemos atento oído a las palabras del Padre que nos dio por medio de Jesucristo, no lo vamos a conocer. No vamos a saber quién es. Vamos a ignorar su grandeza. Vamos a ignorar su misericordia, su bondad, su amor para con nosotros. Eso era lo que estaban ignorando los anticristos en el primer siglo, allí en la primera carta de Juan, incluso también aquí en el Evangelio de Juan. Estaban ignorando la grandeza de Él porque estaban rechazando la palabra del Padre que había sido entregada por medio de Jesucristo. Fíjate, versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces Jesús va a orar por personas que eran del Padre y que el Padre se los entregó al Hijo. Al Hijo. Son personas que conocen la misión de Cristo. Versículo 8, fíjate. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Recibieron la palabra de Cristo, guardaron la palabra de Cristo y han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué interesante. Qué interesante lo que nos está mostrando el apóstol Juan en este capítulo. Han creído que tú me enviaste. Si miramos el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que Jesús va a orar por personas que han creído en Él. Jesús va a orar por personas que han creído en Él. Dice Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre. Jesús va a orar por personas que han creído en Él. Esto implica una sola cosa, hermano. Esto implica haber creído en Él. Esto implica haber obedecido a Él. Esto implica haber aceptado a Él y de Él su palabra. Si tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, si tú crees en Jesucristo como el Mesías, como el enviado, como el ungido, como aquel que murió por nosotros, como aquel que derramó su sangre por nosotros, déjame decirte, según el versículo 20, Jesucristo no solamente, y quiero que entiendas este punto, Jesucristo no solamente oró por sus discípulos allí antes de partir a la cruz. No. ¿Sabe qué es lo interesante? También Jesucristo oró por ti en este tiempo. ¿Sabe por qué? Dice el pasaje, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que Jesucristo, hace 2000 años atrás, querido hermano, querida hermana, estaba orando por ti. Aunque tú no hubieses nacido, aunque tú todavía no has nacido, ni esperanza de estar en este mundo, fíjate, Jesucristo ya estaba orando por ti hace 2000 años atrás. No solamente ruego por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los discípulos de Jesucristo, desde que comenzaron a predicar y a mostrar al mundo el evangelio de Jesucristo, desde ese momento la bendición de Jesucristo, la oración de Jesucristo se derrama sobre todos aquellos que los reconocen como el Hijo de Dios, todos aquellos que creen en Él, que creen en el evangelio, tienen la bendición de que un día Jesucristo oró por ellos, por ti y por mí. Generalmente vemos la oración de Juan 17 solamente explícitamente para los discípulos, pero dice allí el pasaje que también oró por mí y que también oró por ti. ¡Qué gran bendición! ¡Qué maravillosa bendición la que podemos observar en este pasaje! Muy bien. Vamos entonces a dejar hasta aquí, porque la próxima semana, si es la voluntad de Dios, no quiero alargar lo que voy a decir en este momento, porque si nos metemos de lleno a estudiar el pasaje, no nos va a alcanzar los 25 o los 20 minutos que quedan, pero quiero dejar hasta aquí, porque con todas estas observaciones tenemos un poco la película clara de lo que está pasando allí en el capítulo 17 de Juan. Vamos a entrar a estudiar las cuatro peticiones que estuvimos considerando, observando en este capítulo 17. Número 1, versículo 11 al 15, guárdalos del mal. Número 2, versículo 16 al 19, santifícalos en tu verdad. Número 3, versículo 20 al 23, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Y número 4, versículo 24, donde yo esté, ellos estén conmigo. Vamos a estar estudiando la próxima semana, si es la voluntad del Señor, y no ha venido por segunda vez y no hemos partido de este cuerpo al Hades. Vamos a estar considerando estas cuatro peticiones allí, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Ha sido un gozo poder estar contigo en esta hora de la tarde, poder compartir la palabra de Dios, poder animarnos, poder edificarnos. Recuerda siempre, querido hermano y querida amiga y hermana, y todos los que nos escuchan, nunca es pérdida de tiempo escuchar la palabra de Dios. Cada día que nos llenamos de la palabra de Dios estamos fortaleciendo nuestra alma, nuestro espíritu. Y Dios está viviendo con nosotros y nosotros con Dios. Para que la promesa se haga efectiva, tenemos que escuchar su palabra y tenemos que practicar su palabra. Que Dios nos ayude. Damos muchas gracias a todos nuestros hermanos que en este momento nos están escuchando. Que el Señor les bendiga.
Ha sido un gusto, un privilegio, una maravillosa oportunidad poder estar con todos ustedes y poder de esta manera transmitir este conocimiento que hemos aprendido. Hemos aprendido de la palabra de Dios, también hemos aprendido de muchos otros hermanos, y siempre es bueno comunicar y entregar y enseñar todo lo que hemos aprendido de parte de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, si es la voluntad del Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Pérez, a nuestro hermano José, a todos nuestros hermanos que hacen posible que esta emisora pueda llegar a todos nuestros hermanos. Saludamos a nuestro hermano Aldo, a nuestro hermano Roberto, a nuestro hermano Enrique, a nuestro hermano Farid, a todos los hermanos que están atentos a esta programación. Que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.